El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Es el tema sobre la mesa de este martes. Qué bueno que nos acompaña en este espacio de opinión de Mega Noticias. Y como siempre, Eduardo Manzanares, nuestro analista de casa aquí en Mega Noticias. Estaremos tratando de entender, Eduardo, y quiero que me ayudes a entender sobre todo estos datos que este martes, digamos, el Gabinete de Seguridad da un reporte amplio de todo lo que han venido haciendo para, para mejorar la paz de este país que está, desde mi punto de vista, está muy complicado, ¿no? Entonces, Eduardo, ¿qué tal? Te saludo antes de continuar porque me parece que el tema da mucho. ¿Qué tal, Raúl? Te saludo con mucho gusto. Vaya que da para hablar de 1, 2, 3, 4 temas seguidos, porque hablar de cifras, de homicidios, de delitos de alto impacto, pues es también hablar de lo que el gobierno quiere que nosotros escuchemos. Es decir, este gobierno quiere que nosotros creamos lo que ellos quieren que nosotros creamos. Nos estamos encaminando hasta un gobierno completamente totalitario, Raúl. A ver. Y explícanos y trato de entender. La verdad es que a mí las cifras que presentó Harfuch y la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad y la misma presidenta, sí, dieron cifras, híjole, muy buenas para México, muy buenas desde mi punto de vista. Oye, reducir de septiembre del 2024 a octubre del 2025 37% menos de homicidios me parece una muy buena noticia. Sí, que del 2018, porque les gusta mucho comparar con el principio de López Obrador, del 2018 al 2025 una reducción del 34%. Eduardo, me parece una buena noticia. Bajar de 86.9 homicidios al día, sí, a 54.5. Me parece que son datos que nos deben de alegrar, estimado Eduardo. Pues son datos convenientes para el gobierno, Raúl, son datos convenientes. Primero porque utilizan un mes pico, que es el mes de septiembre, y están contabilizando toda una administración anterior contra un año nada más de gobierno, y para lo único que sirve pues es para medir la eficiencia o no de la estrategia de seguridad de la actual administración que comanda Claudia Sheinbaum. De ahí en fuera, pues es jugar un poco con las estadísticas y con los porcentajes y con los números, porque, insisto, la línea base es a modo. Tomar septiembre del 2024, es decir, el último mes del sexenio anterior, prácticamente con el inicio del actual, pues simplemente maximiza la caída que se tiene actualmente. Lo ideal, cuando estamos hablando de este tipo de cifras, Raúl, más allá del número de víctimas como tal, es el promedio que alcanza un país, un estado, un municipio, por cada 100,000 habitantes o por cada 10,000, es cuestión de quitarle ceros. Y ahí estamos reprobados. Y no nada más el gobierno está reprobado, estamos, pero por mucho más alto que en el 2016. A ver, entonces, digo, y trato de entender lo que nos estás comentando. Entonces, bajar de 86 homicidios al día a 54.5, sí, digo, me parece que es importante, pero el dato que tú nos dices es el número de homicidios por cada 100,000 habitantes, que es para tener un parámetro más o menos parecido al mundo, para saber cómo estamos frente al mundo, porque, bueno, aquí sentimos que, que es otro tema, la percepción de inseguridad también ha aumentado a pesar de estos buenos datos que nos da Harfuch y que nos da la presidenta. Sí, de alguna forma la percepción de inseguridad ha aumentado. Y aquí tengo las dos encuestas que miden la percepción. Tanto la ENSU, que es la percepción de inseguridad en la ciudad, o sea, en ciudades, como también lo que es la encuesta del ENVIPE, que también es la percepción de inseguridad, pero por entidad, por cada estado. Y fíjate qué dato tan interesante. Mientras que nos dicen los datos el secretariado
que se reduce el número de homicidios, como tú dices, de víctimas al día. El tema de la inseguridad, fíjate, del 2024, que estaba en promedio, en 2024 en 73.6, es decir, de cada 100 personas en este país, 73.6 nos sentimos inseguros, ¿sí? Subió en lugar de bajar, que entonces donde digo, a ver, si están bajando los números de los delincuentes, de los homicidios, pues debería también bajar la percepción de inseguridad, y esta aumentó de 73.6 a 75.6. Eso es en la ENVIPE. Y en la ENSU, que es la de, digamos, la de ciudad, fíjate, de septiembre del 2024, que estaba la percepción de inseguridad era del 58.6, en septiembre del 2025 aumentó a 63.0. Entonces, a ver, ¿por qué, Eduardo? Porque, insisto, porque la métrica que ocupa el gobierno, pues obviamente es para maximizar la caída y para asegurarle al pueblo de México que están haciendo bien la chamba en el tema de inseguridad. Primero, la métrica es escogida, Raúl. El promedio diario de víctimas no es igual a tasa poblacional. Entonces, y es por eso que la gente se siente insegura, porque lo vive en carne propia. El promedio diario ocupa picos regionales. Y obviamente también oculta estacionalidad y también oculta crecimiento poblacional. Por eso es una métrica que emplea el gobierno de hablar de víctimas diarias en lugar de hablar sobre la tasa poblacional. Entonces es una trampa política que también la vivimos en la época de, obviamente, Andrés Manuel y de Enrique Peña. Incluso recordarás que es otro tema que lo ha dicho Claudia Sheinbaum, ¿no? El no hablar de los homicidios. Calderón se la pasó todos los días hablando de homicidios, todos los días hablando de asesinatos, todos los días desde que empezó la llamada guerra contra el narcotráfico. Lo que hizo Enrique Peña al principio de su administración fue no hablar. Entonces, esto produjo una falsa sensación de seguridad a nivel nacional, pero no en los estados, no donde los estábamos viviendo, por ejemplo. Entonces, ¿y por qué a pesar de estos datos y el índice de inseguridad en las ciudades crece? Pues simplemente porque la población vive una realidad, Raúl. Claro. Y el gobierno está viviendo una realidad alterna y está generando una narrativa a través de métricas que no son las reales. Y esto, bueno, pues ya cualquier estadístico y matemático le puede dar al tras, pero así, en un 2x3. Fíjate que yo trataba aquí con el equipo de producción de poder decir, a ver, nos dicen que bajan los homicidios. Escuchábamos hoy en la mañana cómo le ponían énfasis a este 37% menos de homicidios de septiembre, del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿sí? Pero sin embargo, hoy en la mañana aquí en Guadalajara, 2 policías de vialidad asesinadas. Ayer 3 mujeres asesinadas en Macuspana, en Tabasco. Sí, tenemos los asesinatos de alto impacto del Manso, que ahora resulta que dice el secretario de la Defensa Nacional que el protocolo de seguridad funcionó para proteger a Carlos Manso. A ver, ¿cómo va a funcionar un protocolo si lo mataron? O sea, es lo que a veces chocan los dichos, la narrativa, como tú dices, contra la evidencia y lo que estamos viendo todos, ¿sí? Sí, no, bueno, es inverosímil, ya es absurdo escuchar una conferencia matutina, la verdad, y esto sucede cuando hablan todos los días o cuando en el caso de seguridad hablan una vez a la semana, Raúl, se quedan sin información real, entonces empiezan a inventar historias. Y estas historias obviamente van dirigidas a una base y para generar una idea o una percepción nada más. Pero ojo, hablan de homicidio, Raúl, hablan de homicidios dolosos. ¿Dónde están los feminicidios? ¿No es un homicidio doloso, un feminicidio? ¿Dónde están los desaparecidos? No sé. ¿A poco los desaparecidos no cuentan?
¿Dónde están todos los localizados en las fosas clandestinas? ¿A poco no los asesinaron? Entonces, por eso te digo, o sea, hablar de un número, hablar de víctimas, de lo que tienen en sus carpetitas de investigación, porque déjame, le sumo algo más. La cifra negra y la tasa de impunidad de nuestro país. Entonces, simplemente son cifras, insisto, alegres, métricas que le conviene al gobierno y aparte que no se les puede creer con semejante mentira del propio secretario de la Defensa Nacional. No, el protocolo de seguridad contra Carlos Manzo funcionó. Hoy le dieron 7 balazos en una plaza pública. Sí, ¿Cómo se les ocurre, ahora sí que me disculpen, pero manchar la memoria de una persona que ya no se puede defender? O sea, 7 balazos directos, derechito. No, sí funcionó el protocolo de seguridad contra el señor. O sea, ¿cómo quieren que les creamos entonces en sus números, Raúl? Sí, a mí me parece, son de esas declaraciones desafortunadas. O sea, ¿cómo funcionó un protocolo de seguridad cuando lo mataron al señor Manzo? En fin, me parece que todo esto de alguna forma sí son las cosas que nos chocan en la cara cuando nos hablan de que las cosas van bien. Y hablabas tú hace un rato de, para poder también medirnos y saber cómo estamos, es importante compararnos. A mucha gente le chocan las comparaciones, pero a mí me parece que también es importante para saber, bueno, en qué nivel de violencia estamos. Realmente México, sin estar en guerra, o entre comillas, sí, de alguna forma se defiende, se habla de soberanía, no queremos que intervengan los estados. A veces pareciera que ese discurso que a veces pareciera como que están protegiendo de alguna forma a los delincuentes, a los criminales, sí, se mandan 10,000 elementos a Michoacán, pero no se habla de cómo se va a detener a los criminales, cómo se van a contener, sino simplemente la presencia, en fin. Pero hablabas de compararnos con otros países, con nuestros pares, por ejemplo, o con nuestros socios comerciales, con Estados Unidos, con Canadá. ¿Cómo estamos respecto al número de homicidios? Y bueno, hay datos que nos ayudan para entender un poco mejor. Sí, déjame darte algunos datos. Estados Unidos, país que tiene su violencia propia, que está lleno de armas, que tiene su violencia, tiene un promedio de 6.8 homicidios por cada 100,000 habitantes. En promedio, 6.8. Los datos estadísticos a veces cambian, pero a veces por décimas. ¿Sí? Mientras que Canadá, fíjate, en Canadá asesinan una persona, 1.9, casi 2 personas por cada 100,000 habitantes. En México, con datos recientes, sí matan 25.6 personas, sí, por cada 100,000 habitantes. La tasa es brutalmente abismal entre Estados Unidos, Canadá y México, Eduardo. Así es, y si le ponemos a Brasil con el 18.2 por cada 100,000 habitantes y Brasil con el 3.6 por cada 100,000 habitantes, pues dice, no, pero es que ¿por qué en Estados Unidos? No, entonces ¿por qué Canadá? Bueno, pues aquí está Brasil, que y ahí está Argentina con 3.8 de homicidios por cada 100,000 habitantes. Por eso es importante la tasa, no el número. Porque, pues, y esto, pues, ¿cuál es el reflejo o qué es lo que me dice a mí, Raúl? Que las cosas no se están haciendo bien en México desde hace más de 18 años. Simplemente no le han querido entrar directamente al tema y no han querido aceptar que estamos en un serio problema de violencia y de inseguridad. Ahora, pues ya hasta le quieren cambiar el nombre al crimen organizado y son generadores de violencia. Pues carambas, de todas maneras, al fin y al cabo el resultado es el mismo. Pero estos generadores de violencia, pues están ocasionando que México simplemente no esté en paz y que nosotros no nos sentamos seguros de poder caminar en nuestras calles, de poder sentirnos libres en nuestras ciudades, Raúl. O sea, pero al final de cuentas lo tenemos que hacer. Tenemos que cambiar nuestra dinámica
porque al final de cuentas tenemos que vivir, tenemos que trabajar, tenemos que ser productivos, tenemos que divertirnos también, porque no podemos estar encerrados en nuestros hogares. Entonces también eso yo creo que el gobierno lo toma para decir, ya ven que las cosas están bien, vean, la gente está en la plaza, la gente está en el cine, la gente está caminando en la calle paseando a su perro, pues es que no nos queda de otra. Y vamos quizá con el Jesús en la boca, ya nos quitamos el reloj, dejamos la cartera en casa, y únicamente nos llevamos ahí lo que vamos a gastar en la farmacia o en el súper. Es decir, nosotros tenemos que cambiar nuestra dinámica de vida, mientras nuestros gobernantes, no importa el partido político que sea, pues ellos sí, rodeados de seguridad. Vaya, si quieren una aspirina, pues la mandan a comprar, no van caminando por ella a la farmacia, ¿no? Entonces, pues es esa realidad alterna en la que vive el político mexicano, Raúl. Sí, es esa realidad que nos dicen que estamos bien, que estamos mejor, pero al ver estos números que estás compartiendo, México 25.6 homicidios por cada 100,000 habitantes, mientras que Uruguay tiene 10, Estados Unidos 6.8, España ni siquiera un homicidio, 0.6, sí, en promedio por cada 100,000 habitantes, sí, Italia 0.5, o sea, dices, hay países que sí se puede vivir en paz sin esta ola de violencia que tenemos lamentablemente en el país. Por eso, cuando escucho a Harfuch y escucho a la presidenta y escucho a la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad presumir que estamos bien, que estamos ya en el camino correcto, la verdad es que dices, ojalá, porque la realidad nos da un golpe en la cara cada vez que de alguna forma sí se presentan estas cifras, estos datos, y yo aquí en Guadalajara volteo y veo las noticias y veo que hay 2 mujeres policías asesinadas en El Salto, que hubo asaltos, que hubo robos, que hubo todo lo que de alguna forma sucede, y entonces digo, no, a ver, esto no está creado por la prensa conservadora, esto no es porque queramos que no creamos las cifras que nos da el secretario ejecutivo, porque la contabilidad de los desaparecidos, como decías, las fiscalías son las que dan a conocer su reporte para que se dé a conocer este reporte nacional, y todos los gobernadores, todas las fiscalías quieren reducir los números. De hecho, ahorita ya han desaparecido, ya Jalisco ya no es el número 1, ahora es el Estado de México. Entonces, sí, pero los desaparecidos no entran en esta cifra de violencia. Las fosas que tú decías que se encuentran lamentablemente en todo el país con restos humanos, pues tampoco entran como homicidios. Entonces, pues sí, hay un hueco que hace dudar de que estas cifras que nos dan todos los martes, en los martes de seguridad, se apeguen, se acerquen, estén cerca de una realidad. ¿Por qué? Porque ahí están los otros datos. La misma inseguridad del ENSU, del INEGI, las mismas encuestas donde la gente, 7 de cada 10 personas nos sentimos inseguros en este país. Pues me parece, Eduardo, que es muy difícil que creamos a pie juntillas, como dicen, los datos que nos dan todas las mañanas. Así es por eso que yo llego al veredicto, Raúl. Sí hay una baja reciente en el número de homicidios en promedio diario, pero no equivale a la paz. Simplemente la base es conveniente y lo que es la cifra negra, la impunidad, mantiene al alza la percepción de inseguridad en nuestro país, Raúl. Eduardo Manzanares, gracias por este análisis de pues la violencia, los homicidios, los comparativos, hay que ver cómo estamos en otros lados. Gracias, Eduardo. De esta forma concluimos el tema sobre la mesa. Lo invitamos para que se siga informando correctamente a través de Mega Noticias. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.